Han votado a favor 65 congresistas, en contra 36, abstenciones 24. En consecuencia, ha sido omitida la moción de orden del día del pedido de vacancia del presidente de la República. Si quieren vacarme, aquí estoy. Nada de lo presentado hoy de manera ilegal constituye causal de vacancia. No voy a renunciar. Yo no me corro. Hace un mes, el Parlamento estuvo a punto de vacar al presidente Martín Vizcarra bajo el recurso de la incapacidad moral permanente. Rechazando las afirmaciones e insinuaciones respecto de acciones para desestabilizar el gobierno del señor presidente Martín Vizcarra. Esto fue sin duda un hecho que causó demasiada suspicacia, polémica y crisis política, sobre todo porque no se sabía cómo es que al jefe de Estado se le podía acusar de tener una permanente incapacidad moral. Pero la verdadera pregunta es, ¿quién define lo moral de lo inmoral? ¿Y cómo es que 5 presidentes a lo largo de la historia del Perú han sido acusados bajo el mismo término o figuras similares? La primera vez que apareció la palabra moral en la Constitución del Perú fue en 1839, bajo el término permanente imposibilidad moral. En ese contexto se ubica la figura de la incapacidad moral permanente, pero se ubica con un contenido distinto al que ahora se le da. En ese momento se entendía que la incapacidad moral era sinónimo de incapacidad mental. Es un concepto que, si bien está en la Constitución, no está definido en la ley, ¿no? José de la Riva Agüero es señalado como el primer presidente que fue retirado de su cargo. Esto en el contexto de la Guerra de Independencia del Perú, en el cual, bajo los ojos del Congreso, el desempeño que iba realizando el país en ese entonces, a manos de ese jefe de Estado, no era bueno. Y la solución que el Congreso veía que era traer a Bolívar, el Rivagüero la rechazaba. Entonces decían, ni puede derrotar al enemigo, ni permite que vengan otros a ayudarnos a derrotar al enemigo. Entonces este hombre pues ha mostrado incapacidad, ¿no? El Congreso destituye a Rivagüero. Ahora estamos en 1914, en la época que Basadre llamó la República Aristocrática. Aquí entra Guillermo Billinghurst al poder. El Partido Civil dominaba el Congreso y el Ejecutivo estaba en manos de Billinghurst, que era del partido rival. Entonces, otra vez se planteó esta situación de enfrentamiento entre poderes. En esa época no coincidían las elecciones presidenciales con las del Congreso, sino que cada una tenía su fecha. Justamente una de las ideas de Billinghurst era hacer que coincidan las fechas para que el presidente tenga mayoría en las cámaras, ¿no? Y entonces el presidente Billinghurst quería convocar un plebiscito, ¿no?, para consultar al pueblo sobre medidas a tomar, que se frustró mediante un golpe de Estado, pero con una vacancia previa, ¿no?, que fue prácticamente un golpe parlamentario. El sistema político que rige nuestro país es el presidencial. Ello quiere decir que el presidente no es ningún responsable político por los actos que realice. Sin embargo, tal parece que muchos funcionarios públicos u otros personajes omiten este hecho. Ollantumala formalizó el pedido de vacancia presidencial. Es una moción de decencia, de afirmación, en que nosotros nos identificamos con la defensa de un derecho fundamental y absoluto, que es el de la vida. Más parece una broma de mal gusto en la desesperación política ante este descalabro que tienen las encuestas el señor Humala. El presidente no es ningún responsable político por los actos que realice. Quien es responsable político por los actos que realice son los ministros. El presidente en realidad es irresponsable político, por eso pensar que la vacancia es un juicio político es absurdo. Es desconocer la Constitución. Pues interpretamos la figura de la incapacidad moral permanente y de la vacancia por esa incapacidad de manera tan amplia, terminamos convirtiendo el modelo presidencial en un modelo parlamentario, porque eso terminaría diciendo que un presidente permanece en el cargo si es que tiene la confianza del Congreso. Tras una profunda reflexión y objetiva evaluación de la coyuntura, he tomado la decisión de convocar en el inmediato plazo posible a elecciones generales. En esas elecciones generales, de más está decirlo,
no participará quien habla. El 20 de noviembre del año 2000, Alberto Fujimori envió un fax presentando su renuncia. En rigor, fue aplicada incorrectamente la figura de la incapacidad moral, porque hay otro supuesto de vacancia, que es cuando un presidente no vuelve al país. Se le da autorización y no vuelve al país. En el año 2000, tras rechazar la renuncia de Alberto Fujimori, el Congreso decide vacarlo. Hasta en ese entonces no existía ninguna norma por parte del Parlamento que estableciera algún procedimiento si es que se activase esta cláusula constitucional. En tal sentido, el Congreso asumió que para poder realizar la vacancia presidencial solamente bastaba con tener una mayoría simple. El Congreso modificó el 2004 los requisitos para una vacancia a partir de una sentencia del Tribunal Constitucional, la 006-2003, acción de inconstitucionalidad, donde el tribunal se pronunció a raíz de los acontecimientos que estaban sucediendo, ¿no?, en el Perú, en este caso Toledo, que era importante que cualquiera sea el presidente existiera reglas mínimas para una vacancia por incapacidad moral, como podría ser una votación, digamos, especial, ¿no?, como es 2/3, 87 votos del número de congresistas. Ahora, con un procedimiento ya establecido y un mínimo de votos para poder vacar al jefe de Estado, pareciera que utilizar este término sería sencillo. Sin embargo, la historia nos ha enseñado que es todo lo contrario. Hay una norma, lo que ocurre es que hay interpretaciones que son interpretaciones que distorsionan el modelo. En los siguientes años, cuando el expresidente Toledo se denuncia que tiene una hija no reconocida, ¿no?, se le inicia también, digamos, no se formula oficialmente una vacancia, pero se habló que eso era una incapacidad moral, ¿no? Esto de la vacancia presidencial tiene que ver con el equilibrio de poderes que el sistema republicano supone, ¿no? El último pedido de vacancia presidencial no pudo llegar a los votos necesarios, todo ello en el marco de un escenario de escándalo político. La relación entre el Ejecutivo y el Legislativo parecen haber llegado a un punto de quiebre tras el último incidente. Tenemos que buscar coincidencias entre las autoridades, porque cuando se pelean las autoridades, no se afectan las autoridades, se afecta la población. Lo único seguro que hay acerca de la incapacidad moral es que las distintas interpretaciones sobre ella generan un conflicto más en la guerra política que hay en el país. Una que se viste por dos frentes, el Ejecutivo y el Legislativo. Ahora el Tribunal Constitucional tiene en sus manos el poder para resolver ese término, que ha sido usado más para crear desestabilidad política en nuestro país desde los inicios de la República. Así que ahora ya sabes, habla bien.